saludable, en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas, ellas dan salud al alma y la llenan de delicias. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuente viva de justicia. Cuando el tenebroso valle cruce de la muerte fría, no tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía. Con su vara y su callado me dará consuelo y vida, y ante los que me persiguen, esa me pondrá surtida. Con el bálsamo divino da alivio a toda herida, y rebosa ya la copa que me colma de alegría. La misericordia santa seguirá la senda mía, y de Dios en las mansiones moraré por largos días. Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía. Él es mi pastor amante, con ternura fiel me cuida. Una vez más, qué alegría nos da el saber que usted nos está acompañando en esta programación de los 40 días de oración. Realmente nuestro lema en esta programación es el último llamado a la salvación. Cada mensaje que es impartido realmente es un llamado, y deseamos que usted siempre nos acompañe durante estas 40 noches. Ahora bien, queremos agradecerle a nuestro hermano Homero Paredes, porque él nos compartió la noche anterior el tema de Babilonia. Esa era la primera parte. Ahora tendremos una segunda parte, en la cual lleva por título Vino de Babilonia, también por nuestro hermano pastor Homero Paredes, a lo cual le invitamos a usted para que esté atento a escuchar este mensaje. También, antes de esta presentación, tendremos una reflexión vespertina, y desde Perú tendremos a nuestra hermana Raquel Chambe, y ella estará compartiendo con nosotros la reflexión, la simpatía del cristiano. Así es que no se puede perder estas presentaciones, porque serán grandemente una bendición para su vida. Antes, me gustaría invitarles para que nos elevemos al trono de la gracia y podamos así pedir al Señor su bendición para este programa. Oremos a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en nombre de nuestro amado Salvador Jesús, venimos ante tu augusta presencia a darte las gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos a través de este medio de comunicación, a través de este medio poder también alcanzar a las diferentes almas que de diferentes lugares escuchan tu santa palabra. Bendice, oh Señor, a cada oyente, bendice a cada persona que está dándole seguimiento a estos 40 días de oración. Que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada corazón.
Bendice todas estas programaciones para que pueda ser de fortaleza en la fe y en la esperanza de cada hermano y cada hermana. Oh Señor, quiero rogarte para que derrames tu Santo Espíritu en cada alma, y tu Santo Espíritu puede impresionar nuestros corazones, nuestras vidas hoy más que nunca que lo necesitamos. Quiero también pedirte por nuestra obra, por las diferentes iglesias, para que nos ayudes a alcanzar esa unidad de la cual Cristo pidió que deseaba que tuviésemos, para que todos seamos uno, así como Cristo en ti y tú en Cristo, que nosotros también seamos uno en Cristo. Danos esa unidad por la cual el Señor Jesús ha orado. También te ruego para que tengas misericordia de aquellos que sufren, de aquellos que padecen diferentes dificultades, problemas económicos, sociales, de salud, también por las familias, los matrimonios. Tú sabes, Señor, hay matrimonios con dificultades, con problemas. Lo ponemos en tus manos de amor para que ayudes, Señor, a que ellos puedan superar las dificultades, los conflictos, las adversidades que cruzan en sus familias, y que puedan así, Señor, ser tu nombre honrado y glorificado. Quiero pedirte para que dé sabiduría a cada instrumento humano que tú usas para aconsejar, para instruir, para guiar los pasos de las familias, de los matrimonios. Oh Señor, ayúdanos como iglesia para que cada día seamos fieles a ti en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia, que seamos fieles a ti, que de Cristo Jesús nadie separe nuestra mirada, que podamos ver a Jesús por fe y caminar por fe, viendo y siguiendo su ejemplo, siguiendo sus enseñanzas, y así podamos ser luz del mundo. Muchísimas gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de tener comunión contigo y de suplicar y de pedir y de suplicar por cada necesidad que hay dentro de nuestro pueblo. Muchas gracias, y que esta programación sea una bendición para cada alma. Te lo ruego y te lo suplico, no porque sea merecedor, mas en nombre de Jesús te lo ruego y te pido estos favores. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, quiero dejarles con esta parte de las Sagradas Escrituras que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, en donde dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Así es que estas palabras queden en vuestra mente para que también sea vuestra meditación mientras se expone también la palabra del Señor. Bendiciones. Habite en mí, oh Señor, conforme prometeste, oh Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, oh Deus, habita em mim. Habita em mim teu poder, preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz. Habita em mim, pois me encontra em duras provas, tão difícil é vencer.
Senhor, pelo Espírito do teu amor, dize como devo caminhar. Vem, pois, guiar e habita em mim. O meu viver dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, Deus, habita em mim, habita em mim. Hola, queridos hermanos, muy buenas noches. En esta oportunidad me siento muy contenta también de participar en este maravilloso programa de los 40 días. Y hoy, en esta noche, compartiremos el devocional que lleva por título La simpatía del cristiano. Pero antes de empezar, les pido que me acompañen en la reverencia. Muy bien. Como ya les mencioné, en esta noche estudiaremos de un devocional, el cual se encuentra, el texto central a meditar, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 10. Nos dice así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Basándonos en este texto, daremos primeramente la lectura a nuestro devocional, iniciando primero por partes y vamos a ir haciendo nuestros comentarios. ¿Bien? Bueno, nos dice así: no podemos ser nosotros mismos la pauta a la que se tienen que amoldar los demás. Manifestaremos una ternura de corazón y un entusiasmo que brota del alma al promover la felicidad de todos aquellos con quienes nos relacionamos. Nos dice: debemos eliminar el yo de nuestros planes y sentir la responsabilidad personal de actuar como Cristo lo haría en circunstancias similares a las nuestras. Entonces, impresionaremos las mentes de los demás de tal modo de que Dios sea glorificado. Hasta aquí, ¿qué entendemos, queridos hermanos? El Señor nos dice, ¿no?, que debemos eliminar el yo. A veces nosotros nos ponemos en planificación propia, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, no pedimos la dirección del Señor, solo actuamos por nuestro propio pensamiento, nuestra propia sabiduría, mas el Señor nos dice, ¿no?, que debemos de actuar como Cristo lo haría en circunstancias similares a las nuestras. Así, actuando como Cristo desea, nosotros daremos un testimonio a las personas con quienes nos rodean, ¿no? Daremos una impresión a los demás, siempre agradando a como el Señor quiere que actuemos delante de Él, ¿no? Y de este modo
nuestro Señor va a ser glorificado. También nos dice, ¿no?, a nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos tratar de causar las más favorables impresiones sobre las mentes de todos los que se relacionan con nosotros acerca de la religión que profesamos y de inspirarles nobles pensamientos. Nuestra influencia, en algunos casos, los beneficiará no solo ahora, sino por toda la eternidad. ¿Qué nos dice, hermanos? Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, debemos de tratar de dar una impresión de tal modo de que nuestra conducta, nuestro parecer, nuestra manera de comunicarnos con los demás sea que también ayude a nuestro prójimo en el modo de que nuestra actitud o nuestro comportamiento beneficie a ellos. Quién sabe que en el lugar donde nos encontremos, ya sea en la escuela o en el estudio, la universidad o en el centro de trabajo, nosotros testifiquemos de Dios y demos una impresión buena y admirable a las demás personas, demostrando, ¿no?, que somos cristianos. Y no, a veces no solo quizá con el hablar o mostrar, sino con nuestro propio actuar, nosotros podamos dar muchas lecciones a los demás, ¿no? Y quién sabe que podamos llegar a salvar a nuestros prójimos con las personas con quienes nos rodeamos a la eternidad, ¿no? Que ellos alcancen la salvación. Y también nos dice, ¿no?, si nosotros queremos enseñar a los demás, nosotros mismos deberíamos aprender cada día las lecciones de Cristo. Es así, ¿no? Si nosotros vamos a querer dirigirnos hacia una persona y hablarles de la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? Preparación, ¿cierto? Necesitamos preparación, necesitamos estudiar para que también nosotros podamos desenvolvernos y podamos dar un buen mensaje y de tal forma ellos nos puedan entender a nosotros, ¿no? El Señor nos dice, ¿no?, si queremos enseñar a los demás, nosotros mismos deberíamos aprender cada día las lecciones de Cristo. Hay quienes no comprenden la santidad de la obra de Dios. Los menos capaces, los jóvenes más alocados e indolentes, requieren especialmente nuestra consideración y nuestras oraciones. Necesitamos sabiduría especial para saber cómo ayudar a los que parecen descuidados y desconsiderados. David dice, tu benignidad me ha engrandecido. Entonces vemos aquí que necesitamos la sabiduría de Dios. Y el Señor nos dice, ¿no?, pedid y se os dará. Si vamos a querer ser embajadores de Cristo, pidámosle al Señor que su Santo Espíritu derrame sobre nosotros para que tal modo también nosotros cooperemos con los santos ángeles, cooperemos con esta obra misionera que es de alcanzar a los demás el mensaje del Señor, ¿no? Y para ello necesitamos preparación. Bien, vamos a continuar, que nos sigue diciendo, al dedicarnos a ayudar a los demás, podemos ganar preciosas victorias. Debemos consagrarnos con celo infatigable, con ardiente fidelidad, con abnegación y con paciencia a la obra de estimular a los que necesitan desarrollar su carácter. Las palabras amables y animadoras harán maravillas. Hay muchos que, si se hacen en su favor esfuerzos constantes y entusiastas, sin censuras ni continuas reprimiendas, se manifestarán susceptibles de mejorar. Debemos colaborar con el Señor Jesús en la restauración de los ineficientes y equivocados, para que adquieran inteligencia y sagrada pureza. Hemos sido llamados por Dios
para manifestar un interés incansable y paciente por la salvación de los que necesitan que el Señor los pula. Bien, entonces hermanos, aquí nos dice, necesitamos ¿qué? Consagración. Necesitamos consagración para también poder llegar a los demás. Que el Señor nos ayude a que podamos tener esta preparación, porque hay gente que aún no ha conocido el mensaje del Señor. Y nosotros debemos ser esa luz que brille en medio de ese entorno, en nuestro vecindario. Nosotros como gente, personas que vivimos en ese entorno, de personas que nos ven, debemos de testificar un buen comportamiento, palabras amables, en nuestro carácter. Todo ello va a hablar de que si realmente somos hijos de Dios, ¿no? Y el Señor nos dice que debemos colaborar con el Señor. Y para colaborar necesitamos prepararnos. Y para una preparación necesitamos una consagración diaria con el Señor, ¿verdad? Seamos ese pueblo escogido que el Señor llamó para seguir llevando el mensaje. En la parte final nos dice, Dios no negará sabiduría a los que la busquen. Le da gracia a alguno para que a su vez la imparta a alguna otra alma necesitada. El Señor nos dice, si nosotros pedimos que Él nos dirija, no nos negará. Si pedimos que nos ayude a entender cómo llegar a las demás personas, nos va a ayudar. Si tenemos esa intención y para poder llevar más almas para Cristo, el Espíritu Santo obrará en nosotros. Pidámosle al Señor. Y bueno, en una lección lo que más he podido resaltar de este devocional es en el tercer párrafo, donde nos dice que nuestra influencia en algunos casos los beneficiará no solo ahora, quizá no solo en el momento, quizá la reacción del cambio hacia una persona no sea inmediata, sino que ellos lo recordarán. Algún día se recordarán, un ejemplo, ¿no? En un lugar de trabajo, uno puede decir, bueno, en el caso de las damas, van siempre con su vestimenta en falda y de alguna otra manera ellos de por sí testifican de que son cristianos. Ahora, no solo en la apariencia debería ser, sino también en el actuar, en el hablar. Y son personas que quizá en el momento no te dirán, pero se llevan un concepto de ti. Y ese concepto lo recordarán según a los tiempos, ¿no? Que ellos tal vez en otros momentos, cuando no estén juntos y en otro círculo de personas, digan, yo recuerdo que en mi trabajo había una joven o un joven cristiano. Él era así, y era su manera de actuar era muy diferente a los de los demás. Recordemos la historia de Daniel. Cómo ellos se manifestaron en medio de los demás jóvenes, cómo testificaron la fe en Dios. Ellos decían, no podemos contaminarnos de la comida del rey. O si no, manifestaban, no ocultaban su fe en Dios. Daniel oraba delante de las personas que, le veían a él. Entonces, no se ocultaba, no ocultaba su fe. Y así también el Señor, donde nos ha puesto, en el lugar donde estudiemos, trabajamos, seamos esa luz que brille y testifique del Señor. Y así también con nuestra manera de ser podemos llevar a almas para Cristo, ¿no? Llevar almas para Cristo y no decaer, sino que nuestra fe prevalezca, crezca con la ayuda del Señor y Él nos ayude a seguir adelante en su camino. Es mi deseo y oración en esta noche para que como cristianos seamos portadores de su palabra, seamos cartas abiertas que testifiquemos como hijos de Dios, que demostremos la verdad y digamos, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es temor de Dios, ¿no? Así es, queridos hermanos, en esta noche hemos podido compartir este estudio, este maravilloso estudio. Estamos estudiando cada noche, y los invitamos para que podamos seguir conectados, y ahora mediante estas reuniones virtuales, estos estudios, como también nosotros vamos a ser embajadores o compartir la palabra, invitando a demás hermanos, ¿no? A nuestras amistades, a nuestros familiares, para que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. Ha sido una alegría para mí en esta oportunidad compartir con ustedes. Les mando saludos desde aquí, desde la ciudad de Arequipa, en Perú. Un saludo a todos los hermanos, el Señor los bendiga. Amén. También en esta oportunidad, queridos hermanos, quisiera que me acompañen en una oración. Les invito a todos, en el lugar que se encuentren, a arrodillarse. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jesús, te damos gracias en esta oportunidad por este maravilloso estudio, y también porque tú, Señor, has permitido que aún en este tiempo de gracia podamos seguir aprendiendo de ti, podamos reunirnos entre muchos hermanos de diferentes lugares. Tú nos conoces, sabes nuestro corazón, sabes las pruebas que pasamos, mas Señor, te pedimos que tú seas quien nos dirija en el entorno que nos encontremos, que si hasta aquí no hemos actuado según a tu agrado, Señor, puedes perdonarnos y también ayudarnos a que podamos ser embajadores en tu nombre, Señor, y a impartir tu palabra, y como hijos tuyos, Señor, hijos e hijas, podamos testificar tu nombre, llevar al mundo entero tu palabra a quienes aún no te conocen. Bendice a cada hermano o hermana que está en esta noche también asistiendo a esta noche de oración, que seas con cada una de sus familias. Pedirte por este programa que sea de gran bendición a cuantas hermanos, hermanas quienes escuchan también tu palabra. Quédate con nosotros y seas nuestro ayudador en este camino que aún nos llega a recorrer, mas este no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí y esperamos la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
каждое сердце услышит Твой призыв. Церковь Божья, сияй и трудись. Стремится сердце к Тебе, Господь благой, пусть откровение наполнит Дух Святой, любви Иисуса и вере возрастать, Тебя, Господь, всей жизнью прославлять. Силой Духа, Господь, нас обнови, для славы Твоей нашу жизнь возроди. Пусть каждое сердце услышит Твой призыв. Церковь Божья, сияй и трудись. Ты дал нам мудрость здесь на земле служить, даруй способность собратьев вдохновить, надежде славной, наполненной хвалой. Склоняемся, Господь, мы пред Тобой. Силой Духа, Господь, нас обнови, для славы Твоей нашу жизнь возроди. Пусть каждое сердце услышит Твой призыв. Церковь Божья, сияй и трудись. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Abre tu Biblia, hermano, y abre tus oídos. Vamos a comenzar. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Dios de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dios, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Dios, Dios, gracia y gloria dará Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour in joy or pain. Come quickly and abide. All life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to I need thee every hour. Saludos, apreciados hermanos, una vez más. Aquí estamos para continuar con el tema que comenzamos anoche, titulado La Babilonia. Hoy vamos a estudiar el vino de Babilonia. Para eso les invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 18, y desde el 1 en adelante vamos a encontrar el llamado que Dios hace a su pueblo en esta última generación. Apocalipsis 18:1 dice: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Aquí podemos ver en la forma en que se describe Babilonia en estos últimos días.
dice guarida de toda ave sucia y aborrecibles, y habitación de demonios. En el versículo 3 dice, porque todas las gentes, noten bien, todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí encontramos como si todo el mundo estuviera envuelto o influenciado por esta Babilonia, del cual debemos denunciar en esta última generación. Dice, porque todas las gentes han bebido del vino de su fornicación. Precisamente de eso vamos a hablar en esta noche, el vino de Babilonia. ¿Qué significa? Porque dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, y no solo los reyes o los presidentes, sino los mercaderes, los magnates de la tierra, los poderosos, los ricos, los dueños de grandes empresas, dice, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por eso el versículo 4 y el 5 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el día de ayer pudimos ver el gran origen de Babilonia, que fue establecido para llevarla contra Dios, para contrarrestar, para exaltar al hombre en lugar de nuestro Creador, para fomentar la idolatría y el espiritismo, para ejercer la autoridad que el hombre no puede ejercer en contra de Dios. Y por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. El versículo 1 dice, después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? ¿Cuándo es que se hace ese llamado? Pues, si seguimos la secuencia apocalíptica, encontramos que primero tiene que haber la proclamación del primer mensaje angélico que llama al mundo a adorar a Dios, a temer a Dios y darle gloria, y anunciar que la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar. Pero como ese llamado no fue escuchado por los que se denominaban hijos de Dios o protestantes que protestaron de la opresión papal de la edad oscura, pues entonces esas personas o esas denominaciones religiosas que constituían las iglesias protestantes, al rechazar ese llamado del primer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, pues se tornaron en Babilonia. El segundo ángel, Apocalipsis 14:8, dice, ha caído Babilonia. Y el tercer ángel advierte contra recibir la marca que simboliza Babilonia, sino invita a recibir el sello de Dios, que es la única garantía que nosotros tenemos para entrar a la Nueva Jerusalén. Dice la inspiración que los 4 ángeles que están posicionados en los 4 ángulos de la tierra serán retenidos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo es que se hace ese llamado de salir de Babilonia? El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oigan que aquí especifica que en los últimos días, claramente lo dice la palabra de Dios, que algunos apostatarán de la fe. Se refiere precisamente a aquellos que han aceptado la fe cristiana. No se refiere a las personas del mundo o a las que niegan abiertamente a Dios, sino a un poder que tiene la
la fachada religiosa, pero que es un poder opresor político, que habla blasfemias y que ha oprimido al pueblo de Dios a través de la historia. Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo advierte que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Al apartarse de la fe, dice que teniendo comezón de oír, la sana doctrina desaparecerá y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tristemente, muchos de los púlpitos que se denominan cristianos están siendo usados para introducir historietas, hablar de cuentos de hadas y cosas que no ayudan a la vida espiritual de las personas. Se rehúsa hablar de la ley de Dios que convierte el alma. Por eso, tristemente, las feligresías se regresan a sus casas desanimados y vacíos, porque no encuentran allí el fervor apostólico que Dios desea que su iglesia tenga aquí en la tierra. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, dice la inspiración, y se amontonarán maestros en esta generación de tantos conocimientos y tantos medios de comunicación, que tenemos al alcance tantas formas de leer, de escudriñar, de investigar, pues se está cumpliendo al pie de la letra que los maestros se están amontonando. Pero tristemente el resultado es que se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Este vino de Babilonia, el cual ha dado a todo el mundo y especialmente a los poderosos de la tierra, a los ricos, como dice aquí, a los reyes de la tierra se han enriquecido, los magnates, se refiere a las falsas doctrinas que se han introducido al cristianismo desde hace mucho tiempo para acá. ¿Cómo podemos nosotros identificar las doctrinas que representan a Babilonia? Pues muy fácil. En Apocalipsis capítulo 13, todo ese capítulo 13 ilustra o define dos grandes poderes o dos grandes bestias que representan poderes. El versículo 1 de Apocalipsis 13 dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Aquí se introduce otra vez el poder que estudiamos ayer, esa bestia que surge como un cuerno pequeño y al surgir derriba 3, que surgió en Europa, que fue la transformación del Imperio Romano o Roma pagana, cedió su hegemonía a la Roma papal, y aquí este poder que surge del mar, el mar pues simboliza en término profético mucha gente, porque en Apocalipsis 17 dice que las aguas representan gente, naciones. Todo eso ilustra donde se sienta la gran ramera de mucha gente, muchos pueblos, naciones. Pues el versículo 2 nos dice claramente que esta bestia, que es un poder político religioso, abarcaría o sería una amalgama de los demás reinos que precedieron a la antigua Babilonia. Versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su autoridad y su trono y grande potestad. Noten que este poder aquí está identificado como combinando todas las características de Babilonia primero, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma,
Y todo eso combinado forma la Gran Babilonia y ha influenciado de tal manera al mundo que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuáles son esas o algunas de esas falsas doctrinas que enseña Babilonia? En primer lugar, ese poder es identificado como que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y en Daniel capítulo 8 también dice que ese cuerno pequeño o el continuo, como se le llama también, dice, echaría por tierra a la verdad y sobre todo hollaría la verdad del santuario. Bueno, pues en efecto eso se ha cumplido al pie de la letra, porque los 10 mandamientos de Dios se enseña por todas partes de todos los púlpitos llamados cristianos que la ley de Dios está abolida, en contraparte con las palabras del Señor Jesús que dijo, yo no he venido para cambiar la ley y para abrogar la ley o los profetas, yo no he venido para eso, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que permanezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, enfatizó el Señor Jesús. Pues hoy justamente se enseña que la ley de los 10 mandamientos está abolida. Pero claro, ustedes saben que en realidad esto es para poder introducir el falso día de reposo, porque no creo que los cristianos tengan ningún inconveniente con el mandamiento que dice no matarás, o no cometerás adulterio, o no hurtarás. Todo eso pues es aceptable a los cristianos modernos. Sin embargo, cuando se habla del cuarto mandamiento, cuando se dice acordarte has del día de reposo para santificarlo, entonces ahí encontramos que Roma papal cambió la observancia del sábado de la Biblia por la observancia de un día espurio, que es precisamente el domingo, o en inglés como se llama Sunday, que significa día del sol. Pero no se termina ahí. Otra de las doctrinas que constituyen a Babilonia es la idea de que vamos a ser raptados o un rapto secreto. Cuando el Señor Jesús enseñó lo contrario, el Señor Jesús dijo, como el relámpago que se sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. También las otras doctrinas de Babilonia enseñan la misma enseñanza que hizo Satanás a nuestros primeros padres cuando le dijo que ellos no iban a morir. Dios le dijo, no comáis de este árbol porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pues, creámoslo o no, la serpiente contradiciendo a Dios dijo, no moriréis. Pues tristemente la cristiandad moderna de esta generación enseña que el alma es inmortal. Se cree que cuando la persona muere va al cielo y que de allá arriba nos está mirando. Eso es una triste tragedia que se enseña en las iglesias de hoy en día, que no es otra cosa que parte del vino de Babilonia, el cual todas las gentes han bebido. De ahí también se desprende la doctrina del tormento eterno, de que los impíos van a arder por toda la eternidad. A ver qué clase de Dios es ese que se goza en ver a las personas quemándose por tanto tiempo. Ese no es el Dios que nosotros servimos, ni es el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso, esas doctrinas forman parte de la gran Babilonia o del vino que han bebido todas las naciones. Como le mencioné anteriormente o leímos en Apocalipsis 13, esa bestia que se sienta sobre un poder político, pues lleva las características de todos los demás imperios anteriores y han dejado sus secuelas a través de la historia. Muchas veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta, pero no nos damos cuenta de que en realidad es trayendo una tradición que viene de los tiempos antiguos. Por ejemplo, de Babilonia nos ha dejado de herencia, ¿qué cosa? El desarrollo de las ciudades. Cuando Dios creó al hombre, le dijo que ellos tenían que henchir la tierra, o sea, esparcirse por todas partes. Sin embargo,
el hombre quiso hacer una torre o una ciudad y aglomerarse en contraposición con lo que Dios había establecido. O sea que nunca fue el plan de Dios que los hombres vivieran apiñados en ciudades, sino que vivieran en el campo. Hoy en día el Señor también ha dado a su pueblo mensajes especiales para que abandonen las ciudades, para que no participen de sus pecados ni reciban de sus plagas. De Babilonia también hemos heredado los gobiernos anárquicos o el deseo de controlar. Y esto es algo que está tan arraigado en los seres humanos que es triste decirlo, porque a veces cuando una persona a usted le da un puesto, aún en la iglesia, pues ya se creen como que son alguien y tienen ese deseo de controlar, de ser los primeros y todo eso. Pues creámoslo o no, eso viene de aquella herencia que nos dejaron las dictaduras, las tiranías, esos gobiernos tiranos, esas personas que son dictatoriales. Muchas veces los esposos manifiestan esos rasgos de carácter en su misma familia. Los rasgos dictatoriales, todo eso viene de Babilonia. Y ustedes lo pueden ver también expresado en la vida de Nabucodonosor cuando estableció leyes arbitrarias que eran contra la ley de Dios. Y sobre todo, la exaltación propia. Ustedes saben que en Daniel, creo capítulo 4, Nabucodonosor, mirando a esa gran Babilonia, dice: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Decía, para la grandeza de mi persona y de mi reino, todo eso. Y no podemos pasar por alto el hecho de que Babilonia, en los tiempos de Nabucodonosor, estaba basada en la observación de los astros, la astrología. Recuerden que cuando él tuvo ese sueño, mandó a buscar ¿a quién? A los magos, los astrólogos, los encantadores. En otras palabras, los hechiceros. Eran gobiernos, eran imperios basados en el espiritismo. Pues hermanos, creámoslo o no, el espiritismo está en todas partes hoy en día. Aún en la forma de adorar de las iglesias de hoy en día se manifiestan todas esas cosas. Pues la unión de la iglesia y el Estado también fue una herencia que nos dejó Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado por los fariseos? Decía, ¿es lícito dar impuestos? El Señor le dijo, tráigame una moneda. Y dice, ¿de quién es esta cara o esta imagen? Dice, de César. Dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no es el plan de Dios que la iglesia esté sentada sobre el poder político. Nunca fue el plan de Dios que sus hijos se envolvieran en política. Y tristemente, pues muchos de los profesos cristianos hoy en día están incluso haciendo campaña haciendo proselitismo en favor de ciertos hombres que sabemos que al fin y al cabo van a dar leyes contrarias a lo que Dios ha establecido. O sea, todo eso es parte del vino de Babilonia. Meternos en política, votar para ponerlo a ellos en oficio, para que luego somos responsables de todas las cosas o las fechorías que ellos hagan mientras están en el Estado. O sea, todo eso es parte del vino de Babilonia. El arte de adivinar, la magia, la hechicería, todo eso son herencias que nos ha dejado Babilonia. Y tristemente muchas iglesias y muchas personas de carácter individual practican tales cosas. De Medo-Persia también hemos recibido nuestras herencias. Algo que destaca el imperio medo-persa son las leyes irrevocables. Por eso ustedes habrán escuchado decir, no, esa es la ley de Medo-Persia, no se puede cambiar. También de Grecia recibimos una gran escala de herencia de falsas enseñanzas. Uno de ellos que ha afectado toda la humanidad de una forma increíble es el falso sistema educativo. Tuvo su origen en Grecia. Averígüense bien para que ustedes vean, léanse el libro La Educación Cristiana y ustedes verán qué distinto es
el plan de Dios con el sistema educativo que hoy se ha establecido en el mundo. Recuerdo haber leído cuando el pueblo adventista surgió en los años 1844, el Señor le mostró a la sierva del Señor, Elena G. de White, que a menos que la iglesia no estableciera un sistema educativo diferente, no había futuro para la iglesia. Y ella después escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que no olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en el pasado. Pues ese sistema educativo afectó también a los rabinos en los tiempos de Jesús. Por eso Juan el Bautista no fue educado en la escuela rabínica y tenía mucho más conocimientos que todos los maestros de su época. Lo mismo aconteció con Jesús. Dice: ¿cómo sabe este letra no habiendo aprendido? No era que era ignorante, era más sabio que todos, sin embargo no fue afectado por el falso sistema educativo que fue fundado por el imperio greco. De Grecia también se infiltró o nos han dejado herencia el teatro, la llamada o la mal llamada medicina, los fármacos, todo eso pues tiene su origen en Grecia. También de ahí hemos arrastrado básicamente, ustedes saben que las Olimpiadas tuvieron su origen en los gladiadores de Grecia, todo eso, la antorcha olímpica, los anillos olímpicos, todos esos son símbolos ¿de qué? De las Olimpiadas, que eran también dedicados a las deidades de su época. Grecia, un país completamente. El atletismo, los deportes de competencia, todo eso es parte de Grecia y ha dejado como herencia, y aún los cristianos o los profesos cristianos los practican hoy en día sin saber que están siendo parte de la gran Babilonia, tomando del vino que ha dado a beber a todas las naciones, del cual el Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Pero ahí no se detiene. De Roma, y sobre todo de Roma papal, ustedes saben que la estatua venía de los imperios hasta las piernas de hierro que representa el imperio romano, pero ahí vienen los dedos de los pies que representan las 10 naciones de Europa, del cual se dividió el imperio romano. Pues de Roma, nada más y nada menos, hemos heredado que el calendario gregoriano por el cual nosotros nos regimos, todos los nombres, lunes, martes, los nombres de las deidades, todo eso, los teatros, los anfiteatros, los circos, todo eso es parte de Roma que nos ha dejado como herencia. ¿Y qué decimos de Francia también? El conflicto de los siglos habla bastante de la Revolución Francesa. Hay un capítulo específico que dice: la Biblia en la Revolución Francesa. Les invito a que lo lean para que se enriquezcan con todo lo que aconteció en aquel entonces. Pues de ahí surge el ateísmo o el socialismo, que es practicado por más de la mitad de la población mundial. Ustedes saben que China básicamente es socialista y ellos son la nación más poblada del mundo, ¿no? Rusia, todos esos lugares, pues ya viene de Francia y le hemos recibido como herencia. Pues también de la Roma papal, como ya mencioné anteriormente, tenemos el cambio de los mandamientos de Dios. Los mandamientos han sido cambiados o han tratado de ser cambiados, pero la Biblia no se puede cambiar, porque siempre habrá un remanente que no dejará caer la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma se salvaría. Dios se reservó un remanente para llevar la antorcha de la verdad y no dejarla caer, porque la insignia que Dios ha dado es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues Roma también ha introducido en el mundo y en el cristianismo moderno
parte de su vino es la introducción de las fiestas paganas, como son la Navidad, Halloween, y todas esas celebraciones que para todo hay un día y todo hay un día, pero no quieren guardar el sábado. San Valentín, todas esas son fiestas paganas que se han introducido, que son parte del vino de Babilonia. Por último, quiero destacar el hecho de que parte de los reyes o de los reinos de los países de Europa es el imperio inglés. Ustedes saben que el imperio inglés en un momento llegó a ser el más poderoso de toda la tierra. Recuerdo que los ingleses decían que en su imperio el sol nunca se ponía porque tenían tanto territorio a nivel mundial que mientras en una parte del mundo era de noche, de otra parte era de día, o sea que el sol nunca se ponía. O sea que ellos se adueñaron, los ingleses se adueñaron del sistema económico mundial a través de los tratados de libre comercio. Y no solamente eso, que los ingleses también introdujeron o fueron los que fomentaron a nivel mundial los rosacruces, de donde se desprende la masonería y todo eso, o sea, en otras palabras, religiones basadas en la hechicería. Si ustedes estudian bien se darán cuenta que todos los reyes de la tierra practican la hechicería. O sea que todo eso, básicamente el espiritismo se ha hecho dueño de todo. La palabra de Dios dice que vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonio, dice que van a los reyes de la tierra. Todo eso pues se está cumpliendo hoy en día al pie de la letra. Ustedes dirán, pero ¿cómo se infiltra el espiritismo en las iglesias cristianas? Pues muy fácil. El Conflicto de los Siglos, página 575, dice, en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. ¿Les suena familiar eso a ustedes? El pensar moderno dice, los artistas están todos convertidos. Los reggaetoneros, esa música rock and roll, toda esa música diabólica, dicen que son cristianos. Dice, de acuerdo al pensar moderno, dice la inspiración, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán, y se realizarán muchos prodigios y milagros, dice la inspiración aquí. Todo eso es parte del vino de Babilonia, el espiritismo infiltrado en las iglesias. Pero ¿cuáles son los principales errores o cuál es la esencia principal del vino de Babilonia que representan e identifican a Babilonia? Conflicto de los Siglos, la misma página dice, merced a los 2 errores capitales. El de la inmortalidad del alma que ya mencionamos, que tuvo su origen en el Edén, el engaño de Satanás, que la alma no muere, pero Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿a quién le vamos a creer entonces nosotros? Dice, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Perdón, voy a leer otra vez esa parte. Dice, merced a los 2 errores capitales. Número 1, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Casi todos los creyentes en Cristo o los cristianos profesos adoran a Dios en domingo. La escuela dominical ha sido la más popular de todas, cuando en realidad debe ser la escuela sabática. Pero como la cristiandad viene arrastrando toda esa herencia de Roma o del papado, pues
Tristemente dice que Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma parte de la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Tristemente, Babilonia es un poder universal o un sistema de adoración o una iglesia basado en una iglesia hecha por el hombre, en otras palabras. Un sistema de culto que ha adquirido diferentes formas. Por ejemplo, el carismatismo, todo, el levantar las manos, toda esa música excitante que mueve las emociones. Es un sistema de adoración basado en emociones. La gente llega a las iglesias y básicamente se transforma y se llena de un gozo, brinca, salta, y cuando sale de ahí está vacío. No ha aprendido nada. No conoce lo que es la santidad del cielo. No ha subyugado su temperamento carnal, sino que el hombre es movido bajo una extasión. Todo eso es parte de Babilonia. Babilonia enseña la adoración a María como la madre. Dice, bueno, María es la madre, está por encima de Jesús, cuando María misma fue y reconoció que ella había sido un instrumento simplemente para dar a luz al Hijo de Dios, para que se encarnara al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los mundos, al Rey y sustentador del universo. Pues ese sistema de culto también tiene un hombre al cual se denomina Dios, que cree que no puede errar. Lo mismo que hizo Nimrod, que empezó a ser poderoso en la tierra y fue el primero que empezó a controlar a las masas y tratar de dictar cómo la gente debía conducirse en lugar de Dios. Esa adoración al domingo, tristemente, es el cumplimiento de unas profecías que se escribieron en Ezequiel capítulo 8, cuando vinieron unos varones al templo y se postraron en dirección al sol y adoraban allí a Tamuz. Pues el día Sunday o domingo es precisamente el cumplimiento de la adoración al sol, que fue cambiado por Constantino en los años 320, 321. La práctica del espiritismo, de consultar a los muertos, todo eso es parte del vino de Babilonia. Pero ¿qué sucede cuando se introducen en una iglesia enseñanzas espiritistas? ¿Cuál será el resultado? Conflicto de los siglos, página 589. Dice, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. El espiritismo hace que usted que bajar la moral, en otras palabras. Dice, cubrir las más bajas iniquidades, se da rienda suelta al sensualismo, todo eso. Las hermanas se visten de una forma deshonesta y la iglesia se torna una, como dice en Apocalipsis, albergue de toda ave sucia y aborrecible, llena de las fornicaciones que representan a Babilonia. Dice, la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de ese modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Por eso, apreciado amigo y hermano, cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón,
hasta que se funda en una temeraria incredulidad. El apóstol Pablo al libro de Gálatas dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para que no obedezcan a la verdad? Por eso, apreciado amigo y hermano, esas iglesias que rechazan la verdad y que se rebelan contra ella, están siendo hechizadas por un poder sobrenatural que no es el poder de Dios, sino el poder de Satanás. Hay muchas prácticas que muchas veces parecen inofensivas, pero se está rindiendo culto al mismo Satanás, como es el caso de los juegos de cartas o juegos de barajas. El Hogar Cristiano, página 407, dice: debiera prohibirse el juego de barajas o de naipes, dice aquí. Las tendencias y las compañías relacionadas con él son peligrosas. El príncipe de las potestades tenebroso preside en los juegos, y doquiera se juegue a los naipes, los malos ángeles son huéspedes familiares de esos lugares. Esos juegos de dominó, juegos de baraja, todo eso. Dice: en tales diversiones no hay nada que beneficie al alma ni al cuerpo. Eso está en el Hogar Cristiano, página 470. ¿Cuántos han sido arrastrados por esta diversión perniciosa a toda práctica perniciosa también? Muchos padres no ven el terrible abismo de ruina que quiere tragarse a nuestros jóvenes. Por eso, apreciados hermanos, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia qué son esas cosas, los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar la conciencia. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia que guarda sus mandamientos, que tiene la Biblia por encima de todo, y dice allí en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la santa ciudad. En conclusión, mis queridos hermanos, ¿qué debemos nosotros hacer o si es que formamos parte de organizaciones religiosas que identificamos que son Babilonia, qué debemos nosotros hacer? Pues muy simple. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y hermano, y que salgas de Babilonia y que no participe de todas esas prácticas perniciosas. Es mi deseo y oración en el nombre del Señor. Amén. Le damos gracias al hermano Homero por el desarrollo de este tema, el vino de Babilonia. Vemos que en la Biblia hay mucho simbolismo y debemos de estudiarlo con oración y dirección de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen relevancia para nuestras vidas hoy y para nuestra salvación. Entonces, le damos gracias al hermano Homero por disertar, por aclarar, por hacernos entender lo que quiere decir la Biblia cuando habla acerca de Babilonia y cuáles son las cosas que debemos de estar despierto y velando para no permitir que seamos engañados. Así que qué bueno que usted está aquí y que está atento a la palabra de Dios en el transcurso de estos 40 días. Vamos a aprender mucho y todavía falta mucho por qué desarrollar. Así que no se pierda ninguno de estos días. Para finalizar con este tema, vamos a tener una oración. Padre amado, estamos muy contentos esta noche porque
Reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú eres un Dios omnisciente, que sabes el principio del fin y se lo has revelado a tus hijos para que podamos hacer los preparativos del lugar para poder estar firme en aquellos días peligrosos, para estar firmes en estos días en que vivimos. Señor, dirige nuestro camino, nuestro entendimiento y ayúdanos, Padre, a que podamos someter nuestra vida a ti para que tú puedas hacer tu voluntad en ella y para que tú nos puedas guiar por el camino de la verdad. Gracias te damos una vez más por todos los oyentes que escuchan tu palabra esta noche. Te pedimos que derrames unas ricas bendiciones sobre ellos y sobre su vida y que tu Santo Espíritu pueda impresionar sus corazones a través de tu palabra para que ellos puedan hacer decisiones claras con respecto a su vida espiritual. Gracias, Padre, una vez más, porque tú no nos dejas solo. No nos dejas a ciegas, sino que todo es revelado en tu palabra. Ayúdanos a ser del pueblo que ponga en alto la verdad, la luz, y apártanos de todo espíritu de confusión. Te pedimos estos favores no porque tengamos méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Feliz noche y los invito a que mañana nos sintonicen una vez más para escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Pasan los años, seguirán.
habite em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre